Hola, Heima, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, profesor, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Después de cuánta luna, bueno, Heima, sí, me acuerdo de Heima, de Rubén, de varios me acuerdo acá de Blanquita también, de Ana. Creo que todos se han participado en clases, ¿no? Creo que todos. Si mal la memoria no me falla. Yo tengo buena memoria y mis alumnos siempre me acuerdo de sus nombres. Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Sí, pedirles que estén atentos a la clase, eh, porque algo aprendemos, siempre uno aprende algo, ¿no? No es que yo ya sé ese tema, que voy a aprender, ya conozco, he leído, he estudiado, no, no, siempre aprendemos algo. Y cuando estamos en ese camino de querer aprender, uno aprende siempre. Yo muchas veces también aprendo de mis alumnos y también aprendo de ustedes. Muchas veces aprendo de ustedes también, porque el ser humano desde lo que nace hasta que muere está en constante aprendizaje. El que dice, yo ya sé mucho, ya sé, ya no puedo, ya no debo estudiar porque yo soy el men, ya acabó su tumba porque, pues no, una persona que se les, supuestamente, entre comillas, se lo sabe todo, es mentira, ¿no? Porque el conocimiento es amplio, es vasto, entonces difícilmente podemos conocer a cabalidad una determinada materia. Muy bien, queridos chicos, ¿se ve mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, hoy ya vamos a platicar del realismo peruano, ¿ya? El realismo como un movimiento literario, estamos hoy en el siglo XIX, poco recordando que en el siglo XIX van a confluir tres movimientos literarios. Hemos visto el costumbrismo, hemos visto el romanticismo y vamos a culminar con lo que es el realismo peruano. Chicos, muy bien. A ver, vamos acá. Pregunta. Esa acá es la imagen uno. Y acá en la imagen 2. Pregunta dice, ¿a qué personaje observamos en la imagen número uno? A ver, muchachos, ¿qué tal, digamos, memoria de identificación fotogénica tienen ustedes? ¿Quién será este primer personaje que vemos acá? Manuel González Prada. Muy bien, correcto, Manuel González Prada, que es el máximo exponente del realismo peruano, ¿no? ¿A qué etapa de la literatura peruana pertenece? Bueno, ya le di la respuesta, el realismo peruano. Vamos acá. ¿Qué observas en la imagen número 2? ¿Qué dice la imagen 2? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Es la frase, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿crees que esta frase en la actualidad podemos usarlo todavía? ¿Qué dicen, chicos? Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Esa frase podemos usarlo en la actualidad? ¿Es vigente o ya quedó en el siglo XIX? A ver, Bueno, Ya opiniones, quedó profesor, en chicos. el recién estoy siglo escuchando. XIX. Diga. A ver, vamos en orden. Yo recién lo estoy escuchando esa frase, profesor. Para mí es nuevo. Ah, ok, muy bien, gracias. ¿Alguien que puede opinar esa frase? Ya quedó en el siglo XIX, profesor. Ya, muy bien. Siglo Profe, ¿puede volver a XIX repetir? quedó ahí, ¿no? La frase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, ¿esa frase está vigente en la actualidad o ya pasó en la historia? Ya No, ya pasó, pasó la profesor. historia, ya pasó la historia. Ya, muy bien, muchachos. Nos vamos a quedar con esa incógnita porque luego lo vamos a explicar al final esta partecita, ¿ya? Correcto. Vamos entonces a platicar del realismo peruano. Ojo, ya saben ustedes el realismo, su mismo nombre dice realismo. Los escritores van a tratar de escribir, retratar la realidad que pasaba, no solamente en nuestro país, que está enfocado el tema del día de hoy, sino en todos los confines, ¿no? Entendiendo en este caso, como pequeña definición que vemos acá, que el realismo como movimiento literario va a surgir en Francia, no hay que olvidarnos esto, surge en Francia, en el siglo XIX.
Recordemos que el realismo surge en oposición al romanticismo. Recordemos que los románticos, o para los románticos, primero eran los sentimientos, la pasión, la imaginación, y esa forma de percibir la literatura fue descartada, desechada por los realistas, quienes decían primero la razón, la objetividad, el conocimiento y luego la pasión, ¿no? Es decir, el realismo surge en oposición al romanticismo, ¿no? Y acá otra definición: es un movimiento literario que recoge las ideas científicas del siglo XIX. En este caso, sobre todo las ideas que propuso Charles Darwin con su teoría, con su libro El origen de las especies, en la cual él manifiesta que nosotros los seres humanos pues procedemos de los monos, ¿no? De los simios. Y pues hizo ciertas indagaciones, investigaciones y llegó a esa conclusión, aunque esa teoría pues es muy, digámoslo, no es acabado, ¿no? Siempre hay objeciones sobre esa teoría, pero el realismo se va a apoyar en esos temas que se vislumbraban en Europa en el siglo XIX. Así como también el realismo europeo se va a pegar bastante al positivismo filosófico que se desarrollaba, ¿no? Por ejemplo, los positivismos decían que negaban todo conocimiento a priori y apostaban por el conocimiento posteriori. Conocimiento a priori es anticiparse las cosas, ¿no? Decir, por ejemplo, que Perú va a clasificar al Mundial 2026 es conocimiento a priori, porque no sabemos si va a ser cierto o mentira. El conocimiento posterior es un conocimiento que se puede demostrar, comprobar científicamente. Bien, entonces realismo es igual a objetividad. ¿Ya, chicos? Realismo igual a objetividad. En este caso hemos dicho que surge en Francia. Y cuando ya nos evocamos netamente a la literatura peruana, vamos a indicar que en nuestro país el realismo surge a finales del siglo XIX y en la postermedias o el desarrollo de la guerra con Chile. No hay que olvidarnos eso, por favor, en la guerra con Chile. ¿Sí? Se vivía la etapa de la reconstrucción nacional. Ojo, la guerra con Chile, hay una pregunta en su módulo. No se olviden, ahí siempre algunos que están con su módulo ya le encontraron la respuesta ahí, ¿no? En el contexto histórico-cultural encontramos en este caso la crítica social, si los escritores van a criticar la sociedad de aquel entonces, ¿no? La defensa del indígena, cuando hablamos del indígena nos referimos al hombre del campo, al campesino, ¿no? Y al obrero, ¿no? ¿Qué más? La corrupción moral. Ojo, este tema, muchachos, la corrupción, y no solamente desde ahora, ¿no? La corrupción viene pues desde la época de la llegada de los españoles hasta ahora. No hemos podido sacarnos esa corrupción de nuestros políticos, sobre todo de nuestros políticos, la clase política de nuestro país, ¿no? El realismo peruano expresa los temas concretos de la realidad cotidiana y también acá hablamos de un nacionalismo peruano. Bien, vamos a ver las características, ¿sí? Oposición al romanticismo y rechazo al tono intimista. Hemos indicado, ¿no? Los realistas se van a oponer así fehacientemente, tajantemente al romanticismo. Son antagónicos. Romanticismo se opone o es, digamos, lo opuesto al realismo. ¿Qué más? Rechazo a lo pasado o rechazo de lo pasado y lo exótico. Recordemos que el exotismo, que es parte del romanticismo, en la cual se vislumbran pues, pasajes idílicos de hadas, duendes, de mucha fantasía, se descarta eso y se va a plasmar la realidad, lo que pasa en nuestro país y a nivel mundial, ¿no? ¿Qué más? Hace referencia a temas de carácter social, temas sociales. En este caso, en nuestro país, aparte de la corrupción, pues digámoslo, el fracaso de la guerra con Chile, porque los chilenos nos dieron como, pues, ya nos imaginan ustedes como sus entenados, peor que entenados, ni al entenado se trata así. ¿Qué más? Se escribe sobre situaciones contemporáneas, ¿no? Actuales. Preocupación por la renovación del país. ¿Qué más? Propósito moral y social. Las obras deben transmitir ideas. Y existe un tipo de nacionalismo agresivo que lo va a encaminar, en este caso, Manuel González Prada. Bien, acá tenemos los máximos exponentes del realismo peruano. Ojo, realismo peruano netamente. Tenemos a Manuel González Prada con su obra libre, Páginas Libres.
Clorina Mato de Turner con su obra Ave sin nido, Mercedes Cabello de Carbonera con su obra El Conspirador, Abelardo Gamarra, El Tunante con su obra 100 años de la vida perdularia, María Nieves y Bustamante, Jorge, el hijo del pueblo, Manuel Moncloa Covarrubias con su obra Cromitos y Amalia Puga de Lozada, la obra La Felicidad. Profe, me tengo que aprender toditito, no necesariamente, ¿no? Los sugiero acá siempre tener en cuenta el primero, Manuel González Prada, que es el pionero en el realismo peruano, con su obra Páginas Libres. A ver, muchachos, ¿qué tal estamos en gramática? Páginas libres. Hay un error. ¿Cuál es el error en la palabra páginas libres? ¿Cuál es el error en páginas libres? Lo que está viendo en la diapositiva. Con G. Con G. Claro, páginas con G. Entonces, ¿qué pasó? ¿El profe se equivocó? ¿O la diapositiva es así? A ver, un poco para ir aclarando, ¿ya, chicos? González Prado lo escribe así, páginas con J. Él lo escribe, entonces hay que respetar lo que él escribió, ¿no? Porque recordemos que en literatura todo es permitido. No te pueden objetar, no te pueden decir escribe así, porque la literatura es creación, es innovación. Entonces, González Prada lo escribe páginas con J. ¿Y por qué irán ustedes? ¿Por qué, profe? Bueno, a mí mi profe en el cole me decía, González Prada se equivocó, pero no es que se equivocó. González Prada fue el hombre más culto del siglo XIX de nuestro país, el hombre más culto. Y siendo culto, imposible que se equivoque en este término. Imposible. Entonces, profe, ¿qué pasó? Dirán ustedes. Aquí lo que pasó es que González Prada rechazó a toda, digámoslo, a toda idea que venía de España, en este caso por la Real Academia de la Lengua Española. Sabemos que la RAE, Real Academia de la Lengua Española, indica que ya sabemos que cómo debemos escribir, con tilde sin tilde, con coma sin coma, etcétera, etcétera. La norma, la normatividad de la gramática española viene de España. Y González Prada decía, pues, ¿por qué tenemos que hacer caso a los españoles? ¿Por qué no podemos crear nuestra propia norma? Nuestra norma gramatical, así como lo propuso Andrés Bello en Venezuela. Entonces dijo, pues, él decía, ¿no? Pues, en reemplazo de la G, usemos la J como propuesta, ¿no? O también decía que poner tilde a la preposición a. Entonces eso fue digámoslo, digamos, la innovación que quería hacer en las letras españolas, bueno, en este caso americanas. Decían, indicando que nosotros los peruanos, los sudamericanos o los hispanoamericanos tengamos nuestra propia Real Academia, no que obedezcamos a España, ¿no? Quiso romper con España, en este caso González Prada. Y otro que tenemos que tener siempre en cuenta es Clorina Mato de Turner con su obra Ave sin nido. ¿Ya? Esos dos son nomás seguramente los exponentes más conspicuos de la literatura peruana en el realismo peruano. Bien, entonces vamos un poco a platicar de Manuel González Prada, ¿sí? A ver, un momentito, alguien se acordó que hay clases. Quizás está saliendo de su trabajito, no lo sé, pero a ver. Wow. Muy bien. Entonces continuamos, chicos. Continuamos, ¿ya? ¿Cuáles son las características, bueno, de González Prada un poco para tener en cuenta, ¿ya? González Prada es un limeño, es un tipo aristócrata, pues estudió en la Universidad de San Marcos, dedicado también a las ciencias naturales, le gustaba mucho la investigación, como referencia, ¿no? Entonces, podemos decir de González Prada que le llamaban también como seudónimo el apóstol de la muerte. Serán, profe, ¿por qué? A algunos le decían el apóstol de la muerte, en ese caso sus amigos, y sus enemigos le decían el sibarita. Seguramente González Prada fue el hombre más odiado del Perú en el siglo XIX. Tenía pocos amigos, la mayoría de los conservadores limeños le tenían tirria, le tenían odio, ¿no? Ojeriza a González Prada.
¿Y por qué, profe? Porque les dijo sus verdades a los limeños. Les sacó todo lo que nadie se los había dicho antes. Entonces, sus amigos le decían el apóstol de la muerte y sus enemigos le decían el sibarita porque seguramente rápido se encolerizaba, ¿no? Se enojaba, se molestaba. Bien, se le considera el padre del pensamiento o del nuevo pensamiento social peruano. Él, para tener en cuenta como idea, es el precursor en este caso, del socialismo peruano. Chicos, ¿qué más? Fue el crítico más implacable de la derrota de la Guerra del Pacífico. Él criticó a los políticos, a los militares y a los limeños, les criticó. Yo sé que en clase hay algunos de Lima, pero seguramente no son netamente limeños, seguramente son papá, mamá, que viajaron de provincia y quedaron en Lima, ¿no? Vamos a ver ese tema, ¿ya? ¿Qué más? Su poesía es tierra y de gran fuerza expresiva. Asimismo, el precursor del modernismo peruano. Ojo, precursor del modernismo peruano. Cultura general, muchachos. Les pueden preguntar en un examen, ¿quién es considerado precursor del modernismo peruano? No nos olvidemos, Manuel González Prada. Tiene obras tanto en ensayo como en poesía. En ensayo destacan la obra Páginas Libres, Horas de Lucha. Seguramente las dos son las más importantes, Páginas Libres y Horas de Lucha. Bajo el oprobio y también Figuras y Figurones, ¿no? Y en poesía destaca la obra Exóticas, sobre todo Exóticas, Baladas Peruanas, Minúsculas, Libertarias y Grafitos. ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta acá? Alguien levantó la mano, me parece. Si hay pregunta, con confianza, por favor. Entonces, continuamos, chicos. Bien. Un poco vamos a ver el tema de la obra Páginas Libres. Disculpen. En Páginas Libres, que es su mejor ensayo de González Prada, él hace un esbozo, básicamente en los discursos que va a plasmar en los distintos teatros de Lima, como el Politeama, el Olimpo, la Atenea, y va a proponer por qué el Perú perdió la guerra con Chile, ¿no? Él va a hacer un ensayo. Recordemos que el ensayo propone el problema, argumenta las ideas y pues también plantea soluciones a ese problema. Entonces, un poco para vernos en este punto y darnos cuenta, González Prada criticó, como les dije al inicio, acremente a los políticos por la corrupción, a los militares, a la clase política, a los limeños, indicando que fueron los causantes por la que perdimos la guerra con Chile. Para partir, y a ver, va como tarea, cuando empezó la guerra con Chile, chicos, un presidente peruano, ojo, a presidente peruano, se fue. Se dice que se fue con maletines llevando seguramente oro, dólares, no sé, o en esa época no sé qué llevaba, libras esterlinas seguramente. Se fue a Europa para comprar armamentos para enfrentar al ejército chileno. Este presidente nunca más regresó al Perú. Se quedó con todo el dinero. ¿Se dan cuenta qué tipo de gobernantes hemos tenido en nuestro país? Entonces, él no solamente critica a los mandatarios de aquel entonces, sino también a los militares. Y también a los limeños, ¿no? Porque él dice, a los limeños le dice que se acobardaron en la batalla de Miraflores. Recordemos que lo primero, más o menos como dato histórico, recordemos que los chilenos nos dominan por el mar, nos doblegaron, hundieron al Huáscar, al buque Independencia, etcétera. Y luego fue por tierra, ¿no? Y por tierra, pues seguramente
se pasearon casi todo el Perú, incluso acá a Huaraz llegaron, y rodearon Lima, y se dio la batalla de Miraflores, en la cual pues el Perú se rindió frente a las fuerzas chilenas, ¿no? Ahora, González Prada dice que los limeños no supieron defender ni su propia tierra. Quienes fueron a defender Lima fueron los provincianos, huanuqueños, ancachinos, cajamarquinos, de todas las provincias fueron a defender a Lima. Ahora, en esa defensa, los limeños, ¿qué hicieron? Como dice González Prada, se escondieron se escondieron en sus casas, pues como gallinas, ¿no? Seguramente por eso los chilenos y los ecuatorianos dicen, a nosotros los peruanos dicen gallinas. Y ya sabemos por qué somos gallinas, porque nos acobardamos, ¿no? Nos acobardamos frente a los chilenos. Y los chilenos se hicieron de la suya. Y uno de los acontecimientos que causó, en este caso que habíamos platicado ya anteriormente, fue la destrucción de la Biblioteca Nacional del Perú. Los chilenos lo destruyeron, la Biblioteca Nacional, lo incendiaron. Y lo tenían pues así sitiado Lima, y no hubo resistencia de ningún limeño. Créanme, mis queridos alumnos, no hubo resistencia de los limeños. Simplemente los provincianos fueron los que pusieron el pecho y ofrendaron su vida. Entonces, más o menos va en ese sentido este discurso que González Prada plasma en su obra Páginas Libres. ¿Y qué dice acá? Fíjense, este se utiliza un lenguaje, ojo, siglo XIX ya se utiliza un lenguaje pues español bien conciso, pero González Prada lo va cambiando porque, reitero, él quería que nosotros los hispanoamericanos tengamos nuestra propia norma en la gramática. Y fíjense cómo va escribiendo, ¿no? ¿Qué dice González Prada? A ver, algunas ideas de González Prada que hay que tener en cuenta. Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Fíjense acá, chicos, la segunda parte. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo fueron nuestra ignorancia. Esto es lo que dice González Prada. Fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Eso, para González Prada, son las dos causas por las cuales perdimos la guerra con Chile. Nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque en la guerra con Chile, quienes fueron, reitero, a defender fueron pues hombres, los campesinos, los obreros, que no sabían ni leer ni escribir, simplemente iban a la guerra con un fin patriótico de defender nuestra soberanía. No tenían nada de estrategia militar, no tenían armamentos, no tenían preparación militar. Obviamente eran pues presa fácil de los chilenos. Reitero, eran gente provinciana, campesina, obrera. Y seguramente, a ver, pregunto chicos, para no ser el monólogo, ¿alguien acá es de Huánuco, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes de Huánuco? ¿Alguien de Huánuco? Tabacán. Yo, profesor, pero ¿Cuál es tu nombre? Tarapoto. Sandy. Sandy, muy bien, Sandy, correcto. Por ejemplo, a los de Huánuco, ¿saben ustedes seguramente? Creo que sí lo saben, no creo que me digan, profe, no sabía. A los de Huánuco le dicen pata amarilla, ¿no? Hay un grupo incluso pata amarilla, y a los de Huánuco le dicen pata amarilla. Y ese término de pata amarilla es de origen chileno. ¿Por qué? Porque se dice que en la guerra con Chile, las campesinas huanuqueñas habían tejido hojotas, o sea, medias, hasta las rodillas, pero de color amarillo. Y estos campesinos iban a la guerra con sus medias de lana, de color amarillo, y los chilenos le decían, pues ahí vienen las patas amarillas. Y las patas amarillas eran de Huánuco, como ejemplo, ¿no? ¿Qué más?
Otro aspecto dice que perdimos la guerra con Chile por nuestro espíritu de servidumbre. Es decir, nosotros los peruanos, créanme, somos muy gentiles, muy buenos, ¿no? Pues aparte de ser buenos, somos un poco cobardes. No lo sé, seremos poco o demasiado, no lo sé. Pero así nos catalogan los foráneos. O sea, como les decía, los chilenos, a nosotros nos dicen gallinas. Igual los ecuatorianos nos dicen gallinas. Y ya saben, la característica de una gallina es la cobardía. Tú quieres coger una gallina, la gallina se corre cacareando. Y la gallina siempre simboliza la cobardía. Y seguramente nos acobardamos frente, pues, a los chilenos, ¿no? ¿Qué más dice González Prada acá en el segundo punto? Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas, frutas nuevas, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Esta frase, lo que les decía al inicio de la clase, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. A ver, les pregunto, chicos, ¿por qué cree que González Prada pronunció esta frase? ¿Por qué creen ustedes que dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? Porque los adultos necesitan descansar. Ya, ya, muy bien. ¿Alguien otra participación más? ¿Alguien más que puede participar? Yo, profesor, porque bueno, según he sabido por ahí que dicen los viejitos ya no aportan nada, entonces por eso pusieron los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiere participar? ¿Nadie más quiere participar? Muy bien, gracias con las dos participaciones. Claro, cuando dice los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, no es que la frase no quiere decir que los viejos se vayan al cementerio a muertos, ¿no? Que los jóvenes trabajen, sino que ya habíamos indicado que en la guerra con Chile, pues perdimos, y González Prada dice los viejos a la tumba, es decir, los viejos que no supieron defender nuestra soberanía, den un paso al costado, ¿no? Se pongan a un costadito. ¿Para qué? Para que los jóvenes, con ese ímpetu, con nuevas ideas, tomen la posta y puedan conducir a un país seguramente más dignificante, ¿no? Entonces, también al inicio de clase preguntábamos si esta frase podemos llevarlo o lo podemos traer en la actualidad. Obviamente que sí, obviamente que sí. Pues ustedes saben, nuestros gobernantes, legisladores, presidentes, etcétera, etcétera, sumidos en la corrupción, ¿no? Todos sumidos en la corrupción. Los congresistas, muchos de ellos de antaño, o sea, de años atrás, como si en el Perú no hubieran jóvenes que no hacen política, como si no hubiera, ¿no? Se entronizan ahí en el poder. Usted sabe muy bien, por ejemplo, que el Congreso quiere formar ese tema de la bicameralidad, o sea, que haya dos cámaras, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, y obviamente ahí fácilmente se van a reelegir, porque ahorita no hay reelección de congresistas, pero ellos están buscando todas las formas para reelegirse y quedarse ahí, año tras año, quinquenio por quinquenio, en el gobierno, o sea, en el poder, y que no hay jóvenes en nuestro país. Obviamente esta frase imbuye a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? En los tiempos actuales. Entonces, chicos, y sumidos, reitero, ojo, la corrupción se daba en esta etapa, ¿no? Porque González Prada decía, en el Perú, donde se mete el dedo, sale pus, se pudre por todo lado. Y esa podredumbre, pues no sabemos cuándo va a calmar o cuándo va a terminar. Porque la podredumbre es, pues, como así ya saben ustedes, la famosa frase, la manzana podrida contagia a los demás, contamina a los demás. Es igualito, ¿no? Y la corrupción, lamentablemente, es un tema que nosotros los peruanos no hemos podido superar a lo largo de los siglos. Y González Prada con su ensayo hace ese enfoque, ¿no? Un enfoque en la cual podemos resarcirnos de los malos gobernantes
podemos resarcirnos de la corrupción que siempre ha existido, ¿no? ¿Qué más dice acá? El dato Ana, ¿no? El discurso de Politeama fue leído por un escolar cuando hacía la campaña Pro Fondos para rescatar Tacna y Arica, ¿no? Recordemos que se hizo así como un referéndum entre Tacna y Arica, porque recordemos que Arica también pertenecía a los peruanos, y en ese referéndum Tacna decidió pertenecer a Perú y Arica dijo, no, yo me voy con Chile, así, y se fue con Chile, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta acá, chicos? ¿Alguna reflexión de parte de ustedes? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Se me quedaron dormidos, creo? No, profesor, todo está claro. No, profe, ¿cómo se duerme? Muy bien, Sandra. Sí, porque nadie dice nada, digo, pienso que se han quedado dormidos. Mira, Yesenia acaba de irse, dije, vale, chao, profe. Bueno, Karina también. Sí, algunos seguramente dicen, ah, bueno. Dina también igual. No, Goodbye. profesor, yo estoy escuchando. Ah, ok, gracias. Emperatriz también dice acá, lo voy viendo, chao. Bueno, salvo que el internet las haya sacado, ¿no? No creo. Bueno, si teníamos problema con el Zoom, pero con Meet no tenemos ese problema. Muy bien, chicos, continuamos entonces. Vamos a continuar con la otra partecita del análisis del realismo peruano en este caso. Y vamos a hablar de Clorinda Mato y Turner, ya que es la contraparte de, en este caso, González Prada. Bien, Clorinda Mato de Turner, como referencia, ella nace en Cusco, ¿no? En el lugar también donde se educó y se casó con un norteamericano en 1871 y quedó viuda, ¿no? Y en ese periodo va a entrar en una etapa de dificultad económica, se traslada a Arequipa, donde se dedicó al periodismo. Luego viaja a Argentina. ¿Qué más podemos indicar de Clorinda Mato de Turner, que es una gran novelista peruana, en este caso del realismo peruano? Publicó 2 volúmenes de tradiciones cusqueñas y leyendas en 1883 y 1896, bajo el evidente estímulo de tradiciones peruanas que desarrolló don Ricardo Palma, que hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Qué obras escribió Clorinda Mato de Turner? Básicamente escribió la obra Herencia, Índole, Tradiciones Cusqueñas y su mejor novela, eso sí hay que tener en cuenta, así como González Prada, su mejor obra es Páginas Libres. Clorinda Mato de Turner tiene en su obra que es Ave sin nido, su mejor novela, ¿ya, chicos? Ave sin nido. Bien, un poquito comentamos de Ave sin nido, ¿sí? Ave sin nido, que es una novela muy, muy interesante para tomar en cuenta, ¿ya? A ver, le voy a contar luego, vemos en forma de video esa parte. Bien, esta obra, la obra Ave sin nido, tiene 3 partes, está dividido en 3 partes. La primera parte, vamos a ver acá, entendemos a 2 jóvenes, ¿ya, chicos? Por un lado tenemos a Margarita y por otro lado tenemos a Manuel. ¿Ya? Estos son 2 muchachos que van a vivir en este lugarcito llamado Quillac. Ellos son de Quillac. Ahora, hay que entender en este caso que Margarita y Manuel se enamoran, pero hay un pero ahí, ¿no? A ver, vamos leyendo acá. Dice, 2 enamorados de origen indígena se ven impedidos de realizar su amor en apariencia. El obstáculo que se ensalza entre Manuel y Margarita, hay algo, ¿no? Hay algo que, por lo cual no pueden casarse. ¿Y cuál es ese algo, dirán ustedes? Consiste que Manuel, el joven Manuel, es hijo de Sebastián Pancorbo, que es el gobernador de Quillac, ¿no? E instigador de la revuelta en la que mueren asesinados los padres de Margarita. Es decir, Margarita queda huérfana de papá y mamá por una revuelta que lo encabezó en este caso Sebastián Pancorbo, que fue el gobernador de Quillac, y mataron a Juan Yupanqui, que es el papá de Margarita, y en este caso su madre, la campesina Marcelina, también que
en este caso fallece tiempo después. Pero antes de fallecer, ¿sí? Antes de fallecer, la mamá de Margarita le va a confesar. ¿A quién le confiesa? A Lucía y a Fernando, que son los padrinos de Margarita, porque al quedar huérfana Margarita van a quedar bajo el cuidado de Lucía y Margarita. Entonces, antes de morir, la mamá de Margarita le va a confesar a Lucía, le dice, mira, te voy a dejar a mi hija porque yo sé que me voy a morir y el verdadero papá de mi hija no es Juan Yupanqui, sino es un cura. ¿Quién cura? Le dice, ¿no? Y le dice el cura Pedro Miranda Claro. Ese es el papá de mi hija. ¿Y qué había pasado? De acuerdo a la versión que dio la mamá de Margarita, cuando un día fue a confesarse a la iglesia de Quillac, este Pedro Miranda Quillac abusó de la mamá de Margarita y fruto de ese abuso quedó embarazada. Pero nunca le confesó a su esposo el abuso sexual que tuvo pues, por parte del cura. Pues Juan Yupanqui tampoco se enteró que no era su hija, pero igual le firmó como padre, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Acá seguimos, ¿ya? Sin embargo, dice Lucía y Fernando, padrinos protectores de la muchacha, en este caso Margarita, guardaban en secreto el verdadero origen de ella, pues le hicieron creer que su padre era el indio Juan Yupanqui, o sea, su padre, ¿no? Cosa que no era cierto. Ya hemos dicho que Pedro Miranda Claro, el cura del pueblo, era el papá. ¿Qué más? Y la revelación de esta verdad separa definitivamente a los jóvenes enamorados. En realidad, ellos son hermanos. Es decir, Manuel, su verdadero padre Manuel también era Pedro Miranda Claro, cosa que su mamá, la señora Petronila, se había vuelto a casar con Sebastián Pancorbo y Manuel, muy joven, se fue a Lima a estudiar y cuando regresa a Quillac encuentra ya a Margarita hecha una señorita y entre ambos surge el amor y un día antes de su boda le tienen que confesar que no pueden casarse, que ambos son hermanos, en este caso, hijos de un cura de nombre Pedro Miranda Claro, ¿no? Por eso el título de la novela Aves, en este caso las aves son a Manuel y Margarita, sin nido, en la cual no puede ser su nido de amor, no pueden avanzar seguramente ese sentimiento que ambos se profesaban. Y acá vemos otro tema, ¿no? El tema del poder que tienen los curas en ciertos distritos. Bueno, antes de comentar esta parte, vamos a ver a manera de video, ¿ya, chicos? Por favor, entonces, vamos a ponerlo, vamos a compartir el video para complementar la información que les he narrado y ya con esto ya se le va a quedar más clarito de lo que trata la obra. Un momentito, chicos. Un momentito que cargue. Voy a cortar mi cámara para que pueda ver mejor el video. Un momentito, por favor.
No se ve nada. ¿Se fue la señal o es mi señal mío? No sé. ¿Alguien me escucha? Bueno, yo estoy acá todo tranquilo. Creo que el profe se desconectó. La verdad estoy durmiendo, creo también. Sí, el profesor se desconectó. Dijo que iba a compartir su pantalla, pero no sé. A la presta internet. No, sí está conectado. Sí está conectado. Pero está arreglando seguro su internet. Hola chicos, disculpen la impertinencia. El tema ha sido de internet que tengo acá. Me parece que había una fluctuación en el sistema. Les quería compartir el video, pero ahí tuve el inconveniente. A ver, voy a intentar nuevamente, a ver si se restableció este bendito internet. Hubo una fluctuación repentina y no podía compartir nada. A ver, por favor. La disculpa del caso. Chicos. Bien, tengo problemas con el internet, me parece, no clicar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a pasar la noticia, lo pueden ver. Más o menos para que tengan una idea, ¿ya, chicos? En el comentario, esta obra, esta novela, en este caso, lo que hemos estado comentando de Aves sin nido, es una novela que marcó, digámoslo, un hito, ¿no? En lo que es la literatura peruana, en este caso en el realismo peruano. ¿Debido a qué? Porque se optó aspectos en la cual la iglesia pues fue también criticada durante el realismo, ¿no? Se le criticó mucho el realismo a los sacerdotes, sobre todo por los abusos que cometían, ¿no? Estos sacerdotes y autoridades, como el gobernador en este caso de Quillac, aprovechando de su poder que tenían, y seguramente la iglesia en este caso sumido en el poder que tienen sobre los creyentes, abusaban sobre todo las personas indefensas, en este caso las mujeres campesinas, ¿no? Entonces, González Prada asume una postura, ¿no? Acerca de lo que es en este caso, el realismo, lo que fue la reivindicación. Pero Clorinda Mato de Turner, ella dice que vamos a dejar de alguna manera así de que el indio, lo llama así textualmente, el campesino, el indígena, va a dejar de ser, digámoslo, va a omitir abusos de los gobernantes, de los curas, de los políticos en base a su educación. Él apuesta por la educación, solamente la educación, dice, es la base para lograr, digámoslo, independizarnos así de los abusos que cometen pues estos señores, ¿no? Sumidos en el poder. Entonces, con Aves sin nido hace una denuncia de carácter social, ¿no? Es una denuncia social
Y seguramente esto no solamente se ha dado pues en nuestro país, sino también esto se ha dado pues a nivel mundial, ¿no? Y ojo, no es que yo vaya a empezar que yo profeso algo contra la Iglesia Católica, no es así, sino vemos, como dice, pues a los hombres conocemos por sus frutos, ¿no? Y lamentablemente nuestros hermanos, en este caso sacerdotes, no han sido ajenos, ¿no? Siempre han sido sumidos también pues en este caso al abuso de las más desprotegidas, en este caso que son las campesinas, las mujeres, y no solamente en Quillac, como referencia. Recordemos que estamos en el realismo y el realismo retrata la realidad, lo que pasaba. Y se supone que este abuso que cometían los sacerdotes como Pedro Miranda y Claros no fue pues ajeno a lo que suscitaba. Ojo, estamos en el realismo, reitero, en el realismo. Y es una denuncia de tipo social, ¿no? Que busca básicamente la reivindicación y pues que el pueblo toma conciencia, ¿no? Y Clorinda Mato de Turner, reitero, dice que va a hacer eso en base a la educación de las personas, ¿no? Muy bien, chicos, pues queríamos presentar el video, pero algo pasa que el internet está un poco lento. No sé si de parte de ustedes habrán alguna pregunta, algún comentario. ¿Alguna inquietud? Con toda confianza, por favor. Nos hemos quedado con la gana de ver el video, profe. Sí, pues ese es el tema, no sé, algo pasa con que lamentablemente no me ha permitido presentarlo. Si no fuera mucha molestia, la próxima, si por ahora no pueden ver, la próxima lo visualizamos, la próxima clase, y un poco para tener una idea más clara de lo que es ABC. Sí, profesor, está bien. Ajá, sí, pues, un problema pues, ajeno a mi voluntad. Otras veces, no sé qué pasó, algo de pronto se fue y se cortó y volvió. Pues un Técnico, poco de nada viento más. acá. Debe ser por el viento. Considero que es el viento que está un poquito afectando el sistema de internet. Bien, chicos, ninguna otra pregunta. Entonces, con este tema estamos finalizando el realismo. No se olviden, por favor, realismo surge en Francia, siglo XIX. Se propaga por toda Europa, llega a América, llega al Perú, obviamente, con dos grandes escritores. No se olviden, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. González Prada tiene una obra que se llama su mejor obra, su mejor ensayo, Páginas Libres. Su mejor frase, no se olviden, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba, ¿no? Y tenemos por otro lado a Clorinda Mato de Turner con su mejor novela, Ave sin nido, en la cual nos hace saber, nos da a conocer la denuncia del abuso de los sacerdotes que abusan de las mujeres. Y fruto de ese abuso, pues, nacen dos hermanos, Manuel y Margarita, que se enamoran, lastimosamente se enamoran, y que no pueden consumar su amor porque son hermanos, ¿no? Eso es en síntesis de la novela Ave sin nido, y que hace esa denuncia, pues, para poder, de alguna manera, con una protesta contra la iglesia, ¿no? Y recordando que el realismo también era anticlerical, o sea, va a criticar a la iglesia, critica a la iglesia en forma acre, en forma así fuerte, ¿no? En voz alta, como se dice. Muy bien, queridos muchachos, entonces si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, nos quedamos en esta parte. Disculpen, les pido disculpas por el pequeño lapsus que hubo. Y ya nos encontramos la próxima clase en otra sesión más. Muchas gracias, que tengan un bonito fin de semana, un buen inicio de semana y que les vaya súper en esta semana. Gracias, chicos. Feliz tarde, noche y nos vemos la próxima clase. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Rubencito. Chao, Karina. Chao, Juanita. Chao, Ana, Claudia. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hijita. Nos vemos, Ana.